Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Símbolos del servicio del santuario de tesoros de la verdad, parte 3. Un tema muy interesante que hemos venido desarrollando, pero en esta semana tenemos un título nuevo. Pues al comenzar la semana tenemos un título nuevo e interesante. Y el título para esta semana es El ministerio celestial ocultado. Vamos a ver de qué estaremos hablando durante esta semana, porque parece un título muy interesante. Pero antes de continuar, quisiera que me acompañaras para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leyésemos el texto que vamos a estar aprendiendo durante estos días. Este se encuentra allá en 1 Timoteo capítulo 2, verso número 5, el cual nos dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia muy agradecidos por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y ahora que hemos de estudiar su palabra, queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos, pueda enseñar las cosas que hemos de aprender para el día de hoy y que la palabra de verdad que hemos de estudiar pueda quedar grabada en nuestras mentes. Guárdenos aquí, bendíganos con sus buenos ángeles también, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para hoy. ¿De qué estaremos hablando esta semana? Bueno, vamos a leer este siguiente párrafo que es el resumen de nuestra lección y se encuentra en el material que se llama Fe y Obras en la página 109 y nos dice así: la intercesión de Cristo en nuestro favor consiste en presentar sus méritos divinos en ofrenda de sí mismo al Padre como nuestro sustituto y garante, porque Él ascendió al cielo para hacer expiación por nuestras transgresiones. Esto es, Jesús en el cielo intercede mediante la presentación de sus méritos, su sangre expiatoria, como nuestro representante y sustituto. Muy bien, de estas cosas y más estaremos hablando durante toda esta semana. Así que acompáñame para ver el apartado para el día de hoy. El apartado para el día de hoy lleva por título Mensajes a través de los profetas. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo revela Dios su voluntad a la humanidad y qué mensaje está especialmente designado para los últimos días? Entonces, hay un mensaje especial, pero ¿cómo se revela Dios a la humanidad? ¿Y qué mensaje tiene para estos días? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Números, capítulo 12, Números capítulo 12, y allí vamos a leer el verso número 6 y veamos cómo dice: cuando se adelantaron los dos, les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. La Biblia nos dice que Dios se comunicaría por medio de los profetas, a través de sueños, muy bien, es lo que dice aquí, y también en forma de visiones. Ya sabemos ahora cómo se comunica Dios con la humanidad. Muy bien, pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Daniel, capítulo 8, y allí vamos a leer el verso 1 y verso 2. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de la que había tenido antes, durante la visión que me vi junto al río Ulaí, en Susa, capital del reino, en la provincia de Elam. La Biblia dice que Daniel tuvo una visión.
Y ya había tenido otras visiones. Entonces, ¿cómo se comunica Dios con su pueblo? A través de los profetas, a través de sueños, a través de las visiones. ¿Qué mensaje especial tiene para este tiempo? Vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Y para ello vamos nosotros a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, en la página 1188, el cual nos dice así: leed el libro de Daniel, recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se presenta. Contemplad a los estadistas, los concilios, los ejércitos poderosos y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo humano y humilló hasta el polvo la gloria humana. Solo Dios es presentado como grande. En la visión del profeta se lo ve derribando a un poderoso gobernante y colocando a otro. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, estudiamos la profecía que se encuentra en el libro de Daniel, vemos cómo se desarrollan los eventos y cómo Dios tiene un mensaje especial para darle a su pueblo, y muestra cómo la sucesión de reinos, Dios es el que reina sobre todos ellos. Él quita uno, pone otro, según la profecía va marcando. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos aquí. Se lo revela como el monarca del universo que está por establecer su reino eterno. El anciano de días, el Dios viviente, la fuente de toda sabiduría, el gobernante del presente, el revelador del futuro. Leed y comprended cuán pobre, cuán frágil, cuán efímero, cuán falible, cuán culpable es el hombre que eleva su alma a la vanidad. Esto es, Dios es supremo sobre todo. Pero cuando los seres humanos que piensan que puede reinar, que puede regir sobre las cosas, recuerden que Dios es el que pone y quita, Dios es el que desarrolla los eventos, muy bien, vamos a ver en la profecía cómo a veces las personas piensan que son algo y realmente Dios es el que tiene control de estas cosas. Ahora vamos a ver qué más nos sigue diciendo y vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Conflicto de los siglos, en la página 340, nos dice de esta manera: los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y del Apocalipsis eran misterios incomprensibles. Pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel, relativas a los acontecimientos que debían desarrollarse en el tiempo de ellos. Y les había dicho: el que lee, entienda. Y la aseveración de que Apocalipsis es un misterio que no se debe comprender es rebatida por el título mismo del libro. Muy bien. Entonces, ha habido un tiempo donde las personas han dicho que no se puede entender los libros de Daniel, que el libro de Apocalipsis es un misterio, pero el mismo libro nos explica que no es un misterio. Ya en el tiempo de Jesús se podía interpretar las profecías de Daniel. Pero ¿y qué de las profecías del Apocalipsis? Veamos lo que nos dice este párrafo aclarándonos esta situación. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice: revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Recuerde que el libro de Apocalipsis es la revelación que Dios le dio a su siervo para manifestar, que Dios le dio a su ángel para manifestarle a sus siervos los profetas de las cosas que habían de venir. Esto es, el libro de Apocalipsis contiene la revelación de Jesucristo. No es un libro que debe estar ocultado, sin entendimiento, que solo algunos pueden estudiar, pero no todos. Es un libro que todos pueden estudiar y comprender. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título El carnero y el macho cabrío. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿qué simboliza el carnero y cómo se cumplió esta profecía? ¿Qué simboliza el carnero
y de qué manera se cumplen estas cosas. Vamos a tratar de entender esto y vamos a dejar que la misma Biblia nos explique. Así que vamos a ir a este siguiente párrafo en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 8. Y allí vamos a leer los versos 3, 4 y 20. Veamos lo que nos dice así. Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía 2 cuernos altos. Uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar ante él. No había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Aquel carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. La Biblia dice entonces que los reyes de Media y Persia están simbolizados por el carnero con sus cuernos. Muy bien, vemos cómo la Biblia es muy clara. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra allá en el libro de Esther, capítulo 1, verso número 1. Esther, capítulo 1, verso número 1. Sucedió en los días de Asuero, esto es Jerjes, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Esto es lo que la Biblia nos dice. Este carnero representa los 2 cuernos también, los reyes de Media y de Persia, que reinó en un vasto territorio. Muy bien, pero ¿cómo nos narra esto la pluma inspirada? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de la educación en la página 176-177 y nos dice así. Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con ese rechazamiento su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó y se manifestó en todos sus movimientos. Esto es, aunque los seres humanos rechazan la dirección divina, Dios se manifiesta en cada acto que se lleva a cabo, porque el propósito de Dios nunca es frustrado. Muy bien, pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mismo material, la educación, página 176-177 nos dice así. Se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. La profecía que anuncia el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, la historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada uno tuvo su periodo de prueba, fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra. Recuerda que Dios pone a las naciones, se les da un momento para que las naciones rijan según la voluntad de Dios, pero si no cumplen con la voluntad de Dios, entonces son quitadas y otra nación es puesta en su lugar. De esta manera la profecía de aquel macho cabrío se cumplió. Muy bien. Nos damos cuenta. Esto es, las naciones Dios las pone, Dios las quita según su voluntad, siempre que cumplan su voluntad. Muy bien, del carnero, perdón. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué simboliza el gran macho cabrío y cómo se cumplió? Entonces ya tenemos una profecía cumplida. Muy bien. Tenemos el carnero y el cumplimiento de esta profecía, pero ahora tenemos un macho cabrío. ¿Qué simboliza y cómo se cumple esa profecía? Bueno, vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a ir a la palabra de Dios para ver lo que nos dice allí en el libro de Daniel, capítulo 8, los versos 5 al 8,
y después los versos 21 y verso 22. Dice así: y mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste. Corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río, y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus 2 cuernos. El carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien librase al carnero de su poder, y el macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró representan 4 reinos que saldrán de esa nación, pero no tendrán el mismo poder. Aquí vemos en la profecía que el macho cabrío representa a Grecia. El cuerno prominente que tenía representa el primer rey. Muy bien, pero la profecía dice que ese cuerno se iba a romper y de ese cuerno saldrían más otros 4 cuernos. Esto significa que serían 4 reyes o 4 reinos que saldrían de esta nación, pero no tendrían la misma fuerza. Es muy interesante que también este macho cabrío corría tan deprisa que no tocaba el suelo. Y el carnero no pudo hacer nada ni hubo quien lo rescatase. Esta es la profecía. ¿Nos damos cuenta? La profecía es muy clara. Entonces, este periodo o esta bestia que se ve aquí representa a Grecia y la forma en cómo se desarrollaron los eventos en ese imperio. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Tendencia Cristiana e Higiene Bíblica nos dice así: a Alejandro le resultó mucho más fácil someter reinos que gobernar su propio espíritu. Después de conquistar naciones, este supuesto gran hombre cayó por la indulgencia del apetito, víctima de la intemperancia. ¿Nos damos cuenta? Y así es como ese gran cuerno quedó destruido. Después de esto, 4 reinos más o 4 reyes más salieron y quisieron llevar adelante el reino, pero ya no tenían la misma fuerza. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Aunque la Biblia relata con precisión infalible la historia de los imperios del mundo, ¿qué palabras de Cristo debemos recordar siempre? Esto es, la Biblia nos narra la sucesión de imperios en la profecía a través de la historia. Pero aunque la Biblia nos dice que estas cosas son así, ¿cuáles son las palabras de Jesús que nunca debemos olvidar en relación a estas cosas? Pues bien, vamos a ver cómo nos dice esto y cuáles son las palabras en la palabra de Dios justamente. En el libro de Juan, capítulo 18, en el verso número 36, leemos de esta manera. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. La Biblia nos dice que el reino de Jesús no es de este mundo. Muy bien, aunque sabemos que hay una sucesión de reinos, nosotros no hemos de ponernos en la posición donde vamos a decir, me voy a poner del reino que viene para que yo tenga buena parte en ese reino. No. Nosotros somos seguidores de Jesús y el reino de Jesús no está en este mundo. No nos hemos de afanar por esos reinos. Hemos de saber la profecía, pero no hemos de querer quedarnos en esos reinos. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El libro de la educación en la página 269 nos explica así: el trato despierta simpatía
y esta es la fuente del servicio eficaz. Para despertar en los niños y jóvenes simpatía y espíritu de sacrificio hacia los millones que sufren en los países distantes, familiarícelos con ellos y sus habitantes. En este sentido, nuestras escuelas pueden hacer mucho. En vez de hablar tanto de las hazañas de los Alejandros y Napoleones de la historia, estudien los niños las vidas de los hombres como el apóstol Pablo y Martín Lutero, Moffat, Livingstone y Carey, y la historia actual del esfuerzo misionero que diariamente se va desarrollando. Esto es, hemos de familiarizar a las mentes más jóvenes con las diferentes personas que hay, pero no hemos de fijar su mente en los reinos de esta tierra. Muy bien, muchas veces se ha fijado tanto en los reinos de esta tierra que perdemos de vista lo que realmente es importante. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. En vez de recargar la memoria con una sucesión de nombres y teorías que no tienen importancia para sus vidas y a los cuales una vez fuera del aula rara vez dedican un pensamiento, estudien todos los países a la luz del esfuerzo misionero y familiarícese con esos pueblos y sus necesidades. Esto es, ¿qué países necesitan conocer la verdad? ¿Qué necesidades tienen esos países? Esas son las cosas que a veces son más importantes de estudiar. ¿Nos damos cuenta? Porque las hazañas de aquellos personajes de la historia son interesantes, pero sí precisamente pasaron. Muchos de ellos llevaron vicios y cosas que no eran correctas y a veces se aprenden de esas cosas, pero mejor es familiarizarse con la historia de los esfuerzos misioneros que se hacen en diferentes lugares para alcanzar a las personas que están en más necesidad. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título El poderoso cuerno pequeño. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿qué representa el poderoso cuerno pequeño y cómo se cumplió? Esto es, dentro de la profecía vemos que había un macho cabrío que tenía un cuerno, se rompió en 4, muy bien, pero después de eso la profecía nos marca otro evento interesante y la pregunta que se nos hace es: ¿qué representa el poderoso cuerno pequeño y cómo se cumple? ¿Cuál es ese cuerno pequeño? ¿De qué estaremos hablando? Bueno, vamos a ver lo que la Biblia nos dice y vamos a buscar la respuesta allí. Vamos al libro de Daniel, en el capítulo 8, y allí vamos a leer los versos 9 hasta el verso número 12. Y leemos de esta manera: de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció, y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Muy bien, aquí vemos que de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció y se engrandeció. Y después dice que echó por tierra la verdad. Y además de esto, prosperó e hizo lo que quiso. En la Biblia nos presenta símbolos interesantes. Un cuerno pequeño que se volvió poderoso, creció, echó por tierra la verdad, se levantó contra el príncipe, hizo cosas malvadas. ¿Pero qué significan estas cosas? Vamos a dejar que la misma inspiración nos hable, así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo de la pluma inspirada. En el libro de la educación, en la página 179, nos explica de esta manera: la corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice:
esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La sucesión de reinos fue, y después de Grecia, después de este imperio, vino Roma. Y después dijo, esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, que tiene el derecho, y yo se lo entregaré. Muy bien. El imperio más grande que había era ese allí. ¿Estamos entendiendo? Pero ahora vamos a ver qué más nos dice. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Conducción del niño en la página 87 nos dice, Alejandro y César encontraron más fácil subyugar al mundo que someterse a sí mismos. Esto es tanto Alejandro como César, esto es Grecia y después Roma, subyugar al mundo más fácil que someterse a sí mismos. Nos damos cuenta, pero ¿cómo se cumplió con la ascensión del imperio romano, del cual después sale el papado o el sistema papal? Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo se usa las palabras se engrandecía, se engrandeció sobremanera y creció mucho para ilustrar las vastas comparaciones de cada uno de los reinos? ¿Y qué significa enfrentarse al ejército del cielo y a las estrellas? Esto es, este cuernito se engrandeció, se engrandecía, se hacía mucho más poderoso. Muy bien. ¿Y cómo es que se enfrenta al ejército del cielo y cómo es que se enfrenta a las estrellas también? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar lo que está escrito allá en el libro de Daniel, capítulo 8, y allí vamos a leer los versos 4, 8 y 9. Veamos lo que nos dice. Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Primera palabra. Y el macho cabrío se engrandeció mucho, se engrandecía y se engrandeció mucho. Y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. La Biblia nos dice que había unos cuernitos aquí y estos cuernitos, el cuerno se engrandeció, muy bien, y derribó el asunto. Ahora, además de eso nos dice que se engrandeció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, cuando estaba mucho más en su mejor momento, se quebró. Muy bien. Y de ese cuerno salieron 4 cuernitos. Muy bien. Pero de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho, se hizo tan grande, se hizo tan poderoso, hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Muy bien. ¿Qué significan estas cosas? Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Se encuentra aquí mismo en el libro de Daniel, capítulo 8, pero ahora en el verso número 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Muy bien, la Biblia nos dice que se engrandeció aún contra el ejército del cielo. Una cosa sorprendente en la profecía. Pero, ¿qué más nos dice? Vamos a tratar de juntar todas estas cosas que venimos leyendo. Vamos a ver ahora lo que está escrito aquí, en este siguiente párrafo, que se encuentra allá en el libro de Génesis, capítulo 37, en los versos 9 hasta el verso número 11. Génesis, capítulo 37, verso 9 hasta el verso número 11. Y nos dice así. Otro día José tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos.
Les dijo, tuve otro sueño. Vi que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió, lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti? Y sus hermanos lo envidiaban, pero su padre meditaba en eso. Un sueño similar al que tuvo allá, o una visión similar a la que tuvo Daniel, ¿no? El sol, la luna y las estrellas, sus hermanos, según lo entendió su padre. Muy bien. ¿Qué significa todas estas cosas? Vamos a tratar de entender qué es lo que significa, y para ello vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo de la pluma inspirada, que está en los Hechos de los Apóstoles, en la página 468, y nos dice así. El que tiene las 7 estrellas en su diestra dice estas cosas. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios, quienes deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección. La llena de luz, guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Muy bien, Dios mantiene el control de todas las cosas. Y también estas estrellas significan los ministros que mantiene de las iglesias. Pero ¿qué más? Vamos a tratar de entender qué más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Así es como sus ministros son instrumentos en sus manos, y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder divino. Por medio de ellos se difunde la luz del Salvador, quien ha de ser su eficiencia. Si tan solo miraran a Él como Él mira al Padre, serían capacitados para hacer su obra. Cuando dependan de Dios, Él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. ¿Nos damos cuenta? Estamos viendo lo que está diciendo aquí. Los ministros deben mirar a Jesús como Jesús observa y mira con mucho detalle al Padre. Muy bien. Y de esta manera los ministros podrán reflejar la luz del cielo. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí. La edificación del carácter en la página 75 nos dice así. Juan invita a rememorar los maravillosos incidentes de los cuales fue testigo en la vida de Cristo. En su imaginación goza de nuevo de las preciosas oportunidades con las cuales una vez se vio favorecido, y se siente grandemente confortado. De repente su meditación se detiene. Alguien le habla en tonos distintos y claros. Se da vuelta para ver de dónde viene la voz, y aquí contempla a su Señor, a quien Él ha amado, con quien ha caminado y ha hablado, y cuyo sufrimiento sobre la cruz ha presenciado. Esto es, vuelve a ver a Jesús. Muy bien. Mientras Juan está en visión, él escucha ya y él ve también a Jesús. Pero ¿qué más nos tiene que decir la pluma inspirada? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. La edificación del carácter, página 75, dice así. Pero cuán cambiada es la apariencia del Salvador. Ya no es varón de dolores, experimentado en quebrantos. No tiene las marcas de su humillación. Sus ojos son como llamas de fuego, sus pies como fino bronce, como cuando brilla en un horno. Los tonos de su voz son como el sonido musical de muchas aguas. Su semblante brilla como el sol de la gloria del mediodía. En su mano hay 7 estrellas que representan los ministros de las iglesias. Muy bien. Entonces, en ese contexto, las estrellas que derribó
El ejército que derribó fueron los ministros, ¿nos damos cuenta? Y entonces fueron echados por tierra, dice ahí. Entonces, en cierto momento bajaron la guardia, dejaron de contemplar a Jesús y entonces cayeron víctimas de ese cuerno pequeño que se hizo muy poderoso y que se engrandeció y se puso a hacer guerra y tomó por ventaja y venció a esos ministros que estamos leyendo en estos párrafos. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Un impostor como sacerdote. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿quién es el príncipe del ejército y cómo se engrandeció el cuerno pequeño contra él? Entonces, ¿quién es el príncipe del ejército? Y ya vemos que este cuerno pequeño es un cuerno pequeño malvado. Pero este cuerno pequeño malvado se engrandece contra el príncipe del ejército. ¿Pero qué es y cómo pasó esto? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver lo que está escrito allá en el libro de Daniel, en el capítulo 8, y allí vamos a leer el verso 11 y después vamos a leer el verso 25. Veamos allí. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quitado. Aquí vemos la palabra de Dios que nos dice que quitó el continuo, además de esto se engrandeció, y además de esto nos dice la palabra de Dios que iba a prosperar. Muy bien, y se iba a engrandecer contra el príncipe de los príncipes. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, en el verso número 16. Y ahí leemos allí: en su vestido y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el príncipe? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Contra este príncipe se engrandeció y sin mano humana será quitado. ¿Pero qué más? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, en el verso 14. Mira cómo dice: y dice así: y ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. La palabra de Dios dice que ellos pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el príncipe? El Cordero. Él mismo es el Rey de reyes y Señor de señores. Esto es, el cuerno pequeño, el sistema papal, peleará contra el Cordero, contra Cristo mismo, pero el Cordero los vencerá. Ahora vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompaña. Conflicto de Siglos, en la página 434, nos explica de esta manera: la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 de Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás, que fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás, al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que, si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Entonces, Satanás, Roma pagana, y más adelante sigue la Roma papal. ¿Nos damos cuenta?
Esto es una sucesión. Y esto va ocurriendo pues, en el pasar del tiempo. Muy bien. Pero, ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo está escrito aquí. Acompáñame. Debido a que Cristo no completó la obra final de expiación en la cruz, ¿qué obra continuó Jesús como expiación en el santuario celestial? Esto es, Jesús hizo la expiación, pero la expiación tiene que ser completa, muy bien, una parte del sacrificio, otra parte es lo que sigue, que es la obra que Jesús sigue haciendo en el santuario celestial. Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer lo que dice aquí. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8 hasta el verso 11. Y nos dice así: pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, siendo que hemos sido justificados por su sangre, la obra de la expiación, con más razón ahora seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por medio de quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto es, somos justificados por la muerte de Cristo. Pero por su vida, nosotros somos ahora, según lo que leemos aquí, reconciliados. Muy bien. Y seremos salvos por su vida. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 3. Y allí vamos a leer el verso número 1. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús. Entonces, Jesús es el sumo sacerdote de la fe que nosotros profesamos. Muy bien. Y Él está reconciliándonos por su muerte y salvándonos por su vida. Pero vamos a ver ahora qué más nos dice. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. En el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 1 y verso 2, nos explica de esta manera: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que es que el Señor levantó y no el hombre. Esto es, la Biblia dice que tenemos un sacerdote en el santuario celestial, que Él es ministro de ese santuario, que Él hace su labor en ese santuario que no fue levantado por los hombres. Muy bien, estamos entendiendo, pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice la palabra de Dios en este siguiente párrafo. Allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, pero vamos a leer los versos 8, 9, 21 y 26, nos dice de esta manera: con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras que la primera tienda estaba en pie, el camino al santuario no estaba abierto. Esto es símbolo para el tiempo actual, según el cual se ofrecen presentes y sacrificios incapaces de hacer perfecto en su conciencia al adorador. Además, con la sangre roció también el santuario y todos los objetos de culto, porque según la ley casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuesen purificadas con esos sacrificios. Pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero,
sino que entró en el mismo cielo donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Esto es, la palabra de Dios nos muestra que nosotros tenemos un sumo sacerdote, el cual entró al santuario y en la primera parte de la expiación se ponía la víctima y debía ser sacrificada. Después había otra parte del santuario donde tendría que entrar hasta el lugar santísimo y ofrecer la sangre en expiación. ¿Qué significa esto? Que Jesús tuvo que morir en la tierra y entrar al santuario celestial y allí ofrecer la expiación o la finalización de la expiación en favor del ser humano. ¿Estamos entendiendo cómo es esto? Bueno, pues si estamos claros, vamos a ver lo que nos dice ahora la pluma inspirada. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, en la página 925, y nos dice así: nuestro gran sumo sacerdote completó la ofrenda expiatoria de sí mismo cuando sufrió fuera de la puerta. Entonces se hizo una perfecta expiación por los pecados de la gente. Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Muy bien, entonces hay una parte que la expiación se hace, pero ahora Jesús es nuestro sacerdote, nuestro abogado, nuestro intercesor en el cielo. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos ahora a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí, acompaña. Después de la caída de la Roma imperial, ¿cómo transfirió el papado la administración intercesora del santuario celestial a sus propias instituciones en la tierra? Esto es, el imperio romano cayó. Muy bien, recuerda que tú tienes un intercesor delante del Padre. Ya tienes un sacrificio, pero tienes un intercesor. Pero después de la caída del imperio romano, ¿cómo transfiere el imperio papal esa intercesión que es solamente de Jesús hacia el Padre a las instituciones del sistema papal en la tierra? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y ahí vamos a leer los versos 3 y verso 4. Dice de esta manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Biblia nos dice que iba a venir alguien o un sistema que iba a hacerse pasar por Dios y se iba a poner a Dios y se iba a sentar en el lugar de Dios, como si fuera Dios. Muy bien, ¿cómo se cumplió esto? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente tenemos un solo Dios y un solo mediador, y este es Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que hizo la Roma papal para transferir esto de Jesús a sus sistemas que tienen en la actualidad? Bueno, recuerda que solamente tenemos alguien que puede mediar entre nosotros y Dios. Esto es Jesucristo. Pero el sistema papal inventó
muchas formas de mediación, a través de los santos, a través de las confesiones, a través de los sacerdotes, a través del Papa. Muy bien. Y así trata de echar por tierra la verdad. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable y vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El comentario bíblico adventista, en el tomo 7, en la página 925, nos explica: el incienso que ahora es ofrecido por los hombres, esto es, las misas que ahora se dicen para la liberación de las almas del purgatorio, no tienen el menor valor delante de Dios. Todos los altares y sacrificios, las tradiciones e invenciones mediante las cuales los hombres esperan ganar la salvación, son falacias. No se deben ofrecer sacrificios fuera del lugar santo, pues el gran sumo sacerdote está realizando allí su obra. ¿Estamos entendiendo? Entonces, todo lo que hoy día se haga para poder obtener el favor divino no funciona. Nuestra única forma de obtenerlo es a través de Jesús. Cualquier otra forma está fuera de lugar. Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Cristo no necesita en su intercesión como nuestro abogado de la virtud de ningún hombre, ni de la intercesión de ningún hombre. Cristo es el único que lleva los pecados, la única ofrenda por el pecado. Las oraciones y la confesión deben ofrecerse únicamente a aquel que entró una vez para siempre en el lugar santo. Esto es, Jesús no necesita que tú hagas una ofrenda para que ganes el favor divino. Ni necesitas confesar tu pecado a otro, sino a Jesús. Muy bien. Sin embargo, el sistema papal establece y dice que tú tienes que hacer ciertos sacrificios, ciertas cosas para poder ganar esa mediación, para poder alcanzar ese perdón, cuando esto no es así. Muy bien, es solamente a través de Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder ganar esto. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 925, nos explica: la pretendida intercesión de los santos es la mayor falsedad que se pueda inventar. Sacerdotes y gobernantes no tienen derecho a interponerse entre Cristo y las almas por las cuales Él murió, como si estuvieran investidos con los atributos del Salvador y pudieran perdonar transgresiones y pecados. Ellos mismos son pecadores. Esto es, nosotros no hemos de pedir el favor divino a través de otro más, sino a través de Jesús. Nosotros no hemos de pedirle a los santos ni a ninguna institución que Dios nos pueda perdonar. Pues si pedimos a través de alguien que está en la misma condición mía, no vamos a obtener nada. Es a través de Jesús y solamente a través de Jesús que nosotros obtenemos el perdón de nuestro Padre. Muy bien, ahora estamos entendiendo cómo es. No hay ninguna cosa que tú puedas hacer, no hay ningún favor que tú puedas realizar, no hay ningún sacrificio ni ninguna ofrenda que pueda ser aceptada por Dios, sino el sacrificio de Cristo en favor del pecador para la salvación de los hombres. Y cada petición que nosotros hagamos tenemos que hacerla a través de Jesús, no a través de ningún santo. Esas cosas son invenciones y no están en la Biblia. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante. Este lleva por título El santuario celestial purificado. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿cómo predice la profecía de Daniel que el ministerio diario de Cristo en el santuario celestial sería ocultado y mancillado? ¿Cómo predice la profecía esto? Vamos a tratar de entender. ¿Y cuál es la profecía que habla de esto? Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito allá en el libro de Daniel, capítulo 8. Y allí vamos a leer
los versos 11 y verso 12. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. La Biblia dice que sería echado por tierra. Esto es lo que Jesús tiene que hacer en el santuario. Ahora iba a ser echado por tierra. Ya hemos visto en el estudio pasado que es lo que se hizo. Y hoy vemos que el continuo será echado por tierra. También el ejército, muy bien, y la verdad también, y esto prosperará en sus manos. Todas estas cosas han acontecido, muy bien. Todas estas cosas han estado pasando y en la actualidad aún siguen pasando. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice ahora nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por cuánto tiempo continuaría esta rebelión? El mismo espíritu rebelde que intentó hacerse igual a Dios originalmente en el cielo y ocultaría la administración expiatoria de Cristo en el santuario celestial. Esto es, recordemos que Cristo está como tu abogado intercesor en el cielo, pero esta verdad se quiere ocultar y quiere ponerse a algo más que no puede interceder por ti. ¿Por cuánto tiempo continuaría esta rebelión? Vamos a ver lo que nos está diciendo la palabra de Dios, y para ello vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. En el libro de Isaías, capítulo 14, veamos primero lo que nos dice allí. Isaías, capítulo 14, en los versos 12 y verso 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado del norte, me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este era el deseo de Lucifer, ser igual a Dios. Muy bien, este siempre fue su deseo. Pero vamos a ver ahora cómo nos narra la palabra de Dios en otra parte de ella. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Daniel, capítulo 8, verso 13 y verso 14. Y nos dice así. Entonces oía un santo que hablaba y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? De la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército. Y él le respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. ¿Por cuánto tiempo iba a durar esta rebelión y este ocultamiento de lo que pasaba en el santuario celestial? Según la profecía, por 2300 tardes y mañanas. Pues ese periodo de tiempo, la verdad sobre estas cosas estaría ocultada por el sistema papal que había inventado cosas que estaban poniéndolas en lugar de lo que era correcto. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Reflejemos a Jesús en la página 43, nos explica. Lucifer deseó ser en el cielo el primero en poder y autoridad. Deseó ser Dios, tener el gobierno del cielo y, apuntando a este fin, ganó muchos de los ángeles para su lado. Cuando fue echado de las cortes de Dios con su ejército rebelde, la obra de rebelión y egoísmo continuó en la tierra. Esto es, comenzó en el cielo, deseando ser igual a Dios, ganó la simpatía de algunos ángeles, y cuando ya no tuvo lugar en el cielo, fue echado a la tierra y comenzó su obra de rebelión aquí en la tierra. Más bien, continuó lo que ya había comenzado, pero aquí en la tierra. Pero todavía hay más para leer. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseo de todas las gentes, en la página 402, nos explica. El Salvador reunió a sus discípulos en derredor de sí y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. La lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores
e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. Muy bien, esto es, en el reino de Cristo, quien quiera ser el mayor debe ser servidor de todos y debe ser el último. La lucha por la posición, la lucha por la supremacía, no cabe en el reino de Jesús. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo cómo es? La lucha por la supremacía y el poder, el querer ser más que el otro, viene de parte de Satanás. Es el espíritu que rige a Satanás y a sus seguidores. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que ahora quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había sido señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Esto es, desear el lugar que le corresponde a otro es el espíritu de Lucifer. No deseaba ser igual a Dios en carácter. Deseaba tener la posición de Dios, pero no quería el carácter. ¿Nos damos cuenta? Si Lucifer hubiera querido ser igual a Dios, no hubiera nunca dejado su posición, pero la abandonó. Ahora vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mira cómo está escrito. Así resultarán inevitables el enajenamiento, note lo que está diciendo aquí, la discordia y la contención. El dominio viene a ser el premio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso o como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado. ¡Qué cosa terrible! Cuando los hombres manifestamos ese mismo espíritu, qué cosa más terrible manifestar el espíritu de Lucifer en nuestras propias vidas. Cuando vemos la lucha por la supremacía, el querer llegar más arriba, el promoverse para ser mejor que el otro, el denostar a alguien más para llegar a ser más. Todas estas cosas son el espíritu de Lucifer. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué comprenderemos cuando conozcamos el final de los 2300 días? Esto es, recuerda, la rebelión iba a durar por ese tiempo, pero ¿qué vamos a comprender cuando conozcamos qué es lo que pasa al final de los 2300 días? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice y vamos a analizar este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Isaías, capítulo 43, y allí vamos a leer el verso número 25. Mira cómo dice. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Recuerde que iban a pasar 2300 días de tardes y mañanas y el santuario sería purificado. ¿Qué significa? Que iba a ocurrir el eliminar los pecados del santuario celestial. Al final de los 2300 días empezaría esta obra. Muy bien, tener que quitar el pecado que se había acumulado allí por tanto tiempo. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Veamos lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 y versos 7. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La Biblia nos dice que al final de los 2300 días iba a comenzar un tiempo en que los pecados serían eliminados del santuario, sería purificado. Pero también nos habla de que en ese momento empezaría un mensaje, el mensaje final al mundo que está a punto de perecer. Este es el mensaje que dice que debemos temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio es venida. Y la adoración al Dios verdadero que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas y todo lo que hay en ellos.
Al final de los 2300 días, estos acontecimientos tenían que ocurrir. Esta predicación de estos mensajes tendrían que darse. Pero eso será motivo de otro estudio en otra ocasión, porque por hoy hemos concluido nuestro estudio. Así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer porque nos permite estudiar su palabra. Hemos visto las cosas que han pasado, las cosas que vendrán, y queremos pedir que nos ayude para que por la fe podamos confiar plenamente en su palabra y podamos vivir según su voluntad. Guárdenos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, denos su espíritu para este día y que podamos cumplir aquello que el Señor ha propuesto para cada uno de nosotros. Pedimos todo esto con el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que si estos materiales son de mucho valor espiritual para ti, no te olvides en compartirlos. Y también no te olvides orar por nosotros, que nosotros estamos orando por ti. También, si no te has suscrito, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que active las notificaciones para que sepas cuando estamos publicando materiales nuevos. Y pues te esperamos aquí en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, mil bendiciones.